voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Queridos amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, saludos para todos. Les saluda su servidor José Vallejo Zárate, presentando esta tarde su programa favorito, que es Proyecto 21, por un futuro mejor para México y para todo el mundo, ya que nuestro programa es de corte internacional. Bienvenido, licenciado Arroyo. Muchas gracias, Pepe Vallejo. Como todos los miércoles, un placer, un honor estar aquí con ustedes, mis queridos amigos, transmitiendo una vez más su programa, Proyecto 21, hecho para ustedes, por ustedes y con ustedes, un espacio de apoyo ciudadano. Recuérdenlo bien, este es un programa que ayuda a la gente, que apoya a quien se acerca a él. También el día de hoy tenemos como invitado, más bien ya es una permanencia, a Héctor Arroyo Sordo, que está haciendo sus pininos apenas dentro de este mundo de la comunicación, y contamos con la presencia de todo un activista, todo un personaje dentro del sistema eléctrico nacional. Estamos hablando del sistema mexicano, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos hablando de una persona que ha dedicado su vida, así como lo oyen, a la defensa de los derechos de los trabajadores, y actualmente sigue entregado de tiempo completo a la defensa de los derechos de todos aquellos trabajadores que han sido despedidos, jubilados o retirados, tanto del que pertenecían al Sindicato Mexicano de Electricistas como a la Comisión de Luz, como a la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de los dos monstruos, de los dos entes que gobiernan la luz, la energía eléctrica en México. Comisión Federal de Electricidad por una parte, y por la otra la extinta Compañía de Luz y Fuerza, y que ahora únicamente quedó el sindicato. No estamos hablando nada más ni nada menos del licenciado Víctor San Juan González, a sus órdenes, que pertenece aún al Sindicato al Mexicano de Electricistas, y ahora está enfocando su lucha desde su trinchera, bastante fuerte, bastante grande, bastante conflictiva. Está buscando que a todos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y no nada más ahí, sino también de la Comisión Federal de Electricidad, se les pague un adeudo que hay por parte de su pensión. Esto estamos hablando de un seguro mutualista que tienen los trabajadores. A aquellos compañeros, a aquellas personas que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, esta es una prestación o un ahorro que hacen los trabajadores para cuando se jubilan, para cuando se retiran de su empleo. Pero ¿quién mejor autorizado para comentar? ¿Quién mejor autorizado para poder arrojar luz a este tema que el propio licenciado Víctor San Juan? Bien, para entender un poquito el asunto. Primero saludamos, Víctor, a nuestro amable público, porque luego nos regañan, nos dicen que no los tomamos en cuenta. Bien, muy buenas tardes.
Mi nombre es Víctor San Juan González, soy de aquí, originario de la Ciudad de México. Pertenezco al Sindicato Mexicano de Electricistas y los últimos 20 años de mi vida los he dedicado a atender los asuntos básicamente de los trabajadores. Y últimamente, una vez que se extinguió Luz y Fuerza, y al reclamar lo que les debían a los trabajadores por concepto de lo que ahorraron para jubilarse, pues hemos descubierto una serie de cosas impresionantes que la verdad nunca me había fijado. Por ejemplo, Víctor, este es tu programa, tú platicas. Sí, Primero vamos a tratar de que expliques a nuestro público sí. de qué se trata tu función, porque tu función es muy extensa y además es muy, muy cerebral. Entonces, ¿por qué no empiezas a decirnos qué son las pensiones? ¿Cómo se manejan las pensiones en México? ¿Desde cuándo se manejan las pensiones? ¿Y qué ha pasado con las pensiones? Porque según tenemos entendido, fueron utilizadas, bien utilizadas o mal utilizadas, pero fueron utilizadas. Nada más que hubo un pequeño error o un pequeño olvido. No regresaron el dinero a sus dueños originales. Exactamente. Andamos con el dinero por ahí volando. Sí, es muy interesante este asunto. Aquí todo mundo, gran parte de los ciudadanos en México estamos ligados a un sistema de pensiones. Es decir, existen en el país un poquito más de 100 sistemas de pensiones. Pero ¿cómo empezó este asunto de las pensiones? Empezó precisamente en el Mexicano de Electricistas, allá por 1884, cuando se empezó a construir la presa de Necaxa. Pues en la obra civil los indígenas cargaban aquí en la espalda la tierra y todo fueron haciendo así. Piedras y todo lo que... Y en ese tiempo, en esa construcción no hubo tantos accidentes. Los hubo cuando empezaron a llegar las tuberías, la pailería, armar las redes eléctricas. Ahí empezó a haber accidentes fatales. Y entonces en una ocasión explotó un tanque de soldar, me imagino que debe haber sido de oxígeno, nitrógeno, acetileno, ¿no? Acetileno, explota y hubo varios indígenas muertos, obreros también. Y la reacción que hubo de los nuestros fue echarse a correr al cerro y abandonar todo el trabajo de la Mexican Light. Y la Mexican Light, los propietarios eran británicos. Entonces, desesperados que ya bajen aquí, no querían bajar, pues se les apareció el diablo, ¿no? Claro. Entonces, estaba una explosión. Un trabajador inglés se le ocurrió ir a verlos al cerro y decirles, no, miren, vamos a platicar, esto es, ya les fue explicando poco a poco, le tenían confianza. Y a él, este trabajador inglés traía, escuchó allá, yo creo que en Inglaterra, la cuestión de la mutualista. Y les dijo, vamos a hacer una. Y entonces ya ponían ellos, pues un pesito de su salario cada 15 días o cada mes. Y empezaron a hacer la bolsita. Entonces llevaban registros y todo. Y esa bolsita, si accidentaba un trabajador, no había servicio médico, se rompía un pie, por ejemplo, ellos pagaban al médico, lo curaban. Si el trabajador se moría, de ahí salía para darle a la familia. De sus mismos ahorros los trabajadores. Exactamente. Entonces, así creció de 1884 hasta 1914, fecha en que se funda el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el año más conflictivo de la Revolución. Sí, claro. Ahorita con Calderón fueron 100,000 muertos, ¿no? En sus 6 años. En sus 6 años. En el 1914, nada más en ese año iban 500,000 y éramos menos, ¿no? No, pero muchísimo menos. Teníamos que 20 millones en ese entonces. Exacto. Entonces estaba terrible, pues, la situación de la revolución. Y en ese momento se fundó el sindicato, a escondidas del gobierno, ¿no? Claro, si no, no lo iban a Pero permitir. lo importante que se fundó el sindicato, yo les he dicho a mis compañeros, no se fundó porque los compañeros fueran muy luchadores y pues tenían lana, ahí estaba la lana, la bolsa de la lana. Entonces se sentían seguros. Entonces fundan el sindicato y con esa lana. Y ya se empezaron a dar acuerdos con la Mexican Light, así un poquito laborales, ¿no? De que esto se trabaja a tales horas, así. Y en 1934 se firma el primer contrato colectivo del SME con la Mexican Light. Entonces pudiéramos decir, Vic, que los trabajadores de la Mexican Light, como mencionas, son los pioneros para el sindicalismo en México. ¿Se pudiera decir? Había ya otros. Ya había otros sindicatos. Pero vaya, fue el que agarró más forma. Pero por esto que les voy a comentar, cuando en el 34 le piden a la Mexican Light, le dicen, queremos la jubilación. La respuesta de los ingleses fue reírse. ¿No? El sindicato guardó calma y ya les dijo, a ver, lo que pide el sindicato es que a los 30 años de servicio
separe a los trabajadores porque ya acaban muy mal. Terminan muy Y nosotros, el sindicato, nos vamos a hacer cargo de pagarle su salario. Ay, se quedaba. Sí, y lo separaron, y así se firmó. Entonces lo separaban y el sindicato les pagaba, no al 100, al 75, pero les pagaba. Pero les pagaba. Les pagaba su salario. Eso fue que se admiró el sindicalismo a nivel mundial, pues vieron al sindicato enorme, ¿no? O sea, entonces eso fue 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, y en el 41 está Hitler en su apogeo, bombardeando toda Europa, invadiendo todo. Internacional. Y entonces todos los países europeos decían, acá no viene porque firmamos un tratado de paz. No, aquel pasaba encima de todo. No le importaba nada. Y entonces Inglaterra, que es una isla, decía no va a brincar. Claro. Pues brincó. Entonces los agarró por así que descuidados, y la reina decide así formalmente que todas las empresas británicas del mundo mandaran sus ganancias a Londres para construir barcos, aviones, balas, pistolas, todo. El armamento bélico. Exacto. Y entonces entre ellos iba la Mexican Light. Entonces aquí la Mexican Light manda todas sus ganancias para allá y se quedan sin un centavo para invertir. Y aquí la ciudad que está creciendo, las fábricas crecen, demandan luz. Entonces el tesorero del sindicato andaba con el fondo de nosotros de pagarles. Aquí pues no había fideicomisos. El fondo de los trabajadores, sí, claro, que tenían lo que habían juntado de su pesito de ahorro. Y la Mexican Light, los dirigentes de la Mexican Light voltean a verlo, y él pues así como que huele, ¿no? Que traen con mi hija, ¿no? Entonces ya le dice, no, mire, que le plantean al sindicato esto que es muy importante. Le dicen, si el sindicato pone en manos de la Mexican Light el fondo de reserva porque tienen para jubilaciones, se compromete la Mexican Light a pagar todas las jubilaciones y ustedes siguen aportando al fondo. Y pues el sindicato así como que oye, ¿no? Entonces ahí empezó realmente la mutualista. No, ahí la mutualista existía. Que era el ahorro de los trabajadores. Esa misma bolsita. Ahorita estaba recordando estos terrenos más o menos en 1935 aquí. Sí. La Mexican Light los quería comprar aquí en la colonia Nápoles y todo esto del Valle y dárselos a los trabajadores electricistas para que construyeran sus casas. Y los viejos trabajadores de nosotros dijeron, no, el fondo de reserva es para que nos jubilemos, para que tengamos dinero cuando estemos viejos, porque ya viejos ya no vela a nadie por nosotros. Claro. Eso fue. Entonces, cuando la Mexican Light propone esto, pues el sindicato discute muy fuerte y finalmente dicen, órale, y se establece la forma, cuánto vamos a aportar, y le dan libertad a la Mexican Light de que invierte ese dinero y que ese dinero produzca, y efectivamente empieza a absorber las jubilaciones. Entonces ellos empiezan a pagar. Sabían lo que vendían de luz y todo. Claro. Oye, ¿qué pasó entonces cuando la Mexican Light sacó todas las utilidades de México y las mandaba a Inglaterra? Y no era necesario, no era suficiente ese dinero. ¿Qué pidió? ¿Qué fue lo que se hizo con el fondo de los trabajadores? El fondo de los trabajadores, la Mexican Light mandaba las ganancias. El fondo de los trabajadores se quedaba aquí un poco para invertir más o menos en la empresa, y parte sí iba allá también. Claro. Entonces, bueno, ya construyeron sus armas, venció a Hitler y todo, y ya se estableció. Entonces, en 1944, 43, nace el IMSS con las mismas características de nosotros. Empiezan a aportar los trabajadores, el gobierno invierte y se compromete a pagar y todo eso. Y luego en el 44 nace el ISSSTE, luego viene el sistema de Pemex, luego el de CFE, y luego ya ahí se van... ¿Y aquel acuerdo histórico de la reina con los trabajadores? Eso fue en 1960, cuando nacionaliza López Mateos la compañía de luz. Va a Inglaterra, va un comité de... Y le hablan con la reina Victoria, ya Isabel, y le dicen, su majestad, queremos nacionalizar, y nosotros acá, y le dice la reina Isabel, dice, señor presidente, está bien que nacionalicen, pero nosotros tenemos un compromiso con el Mexicano de Electricistas, porque nos dieron la mano en los momentos más difíciles de nuestra historia. Claro. Qué palabras, ¿eh? No, sí, el reconocimiento. Históricas. Y entonces firma el presidente, respetaremos los derechos de los trabajadores, y así seguimos, aportando. Entonces viene la jubilación. ¿Qué viene con esto? Les platiqué el sistema de cómo se integra
en grandes formas los sistemas de pensiones. Muy ilustrativo. En este momento que existen 105 sistemas de pensiones, según los actuarios del propio gobierno, le debe el gobierno a los sistemas de pensiones un poquito más del 100% del Producto Interno Bruto del país. Qué bárbaro. O 3 veces la deuda externa. El gobierno le debe a los trabajadores. Porque ese dinero de los trabajadores, cuando nosotros salimos a la carretera, vemos enormes kilómetros de autopistas, carreteras. Perdón, Víctor, eso fue en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Antes, ¿no? Cuando empezaron a hacer, cuando empezaron a hacer carreteras, que empezaron a sacar carreteras y que iban a comunicar a todo el país y aeropuertos, claro, fue en esa época, hospitales, todo eso. Se decretó en forma. Todo eso se construyó con el dinero de los trabajadores. Y como que no decía fue usted, con los préstamos, no fue con todo lo que se hizo, se estaba pidiendo el endeudamiento del país hacia el exterior. Pues se suponía que ese dinero que tomaron de los trabajadores para construir eso, los préstamos era para resarcir ese dinero y regresarlo a su lugar, y pues se les olvidó y ya no lo regresaron, y ahorita traen un problema con todo el mundo. A ver, Vic, despacio entonces, porque yo ya me perdí. Entonces, estamos hablando que el dinero de los trabajadores lo utilizó el gobierno para las carreteras, para la infraestructura que tanta falta hacía el país. Estábamos en un atraso en muchos sectores bastante demostrado frente a otros países de igual, idéntica o superior economía. Bien, utiliza el dinero de los trabajadores, o sea, todas las pensiones, todo el dinero que venían acumulando los trabajadores lo utilizó el gobierno para crear infraestructura. Pero a la par también sabemos que hubo un endeudamiento, un poquito más, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, desde Portillo ya traíamos un problemilla por ahí de deuda, porque íbamos a administrar la riqueza en épocas de Portillo. Después vino de la Madrid, que fue un poco gris su sexenio, no hizo realmente nada más que administrar el fondo de ayuda internacional a raíz del terremoto del 85, ¿sí? Y después vino Salinas con su impulso hacia el Tratado de Libre Comercio y hacia la creación de la infraestructura para el primer mundo, según dijo. Esa economía la manejó con recursos de los trabajadores. Sí, pero esos recursos de los trabajadores no solo fue desde López Portillo y Echeverría, vino también desde López Mateos, antes de López Mateos fue Ruiz Cortines. Sí. Entonces, ellos empezaron a utilizar esos recursos. O sea, en ellos había un poquito de orden porque se tomaba dinero, pedían prestado y lo devolvían y se integraba. O sea, había esa seguridad. Por eso fue el crecimiento en orden, pues, que llevó. Claro, un crecimiento ordenado que lo vimos hasta Echeverría, más o menos. Hasta Echeverría había un desarrollo sostenido del país, un crecimiento ordenado, muy planeado, pero empezó una vorágine de crecimiento por alcanzar el primer mundo a partir de Miguel de la Madrid, a partir de Portillo, de López Portillo, a partir de ahí. Y empezaron a pedir créditos internacionales, préstamos. ¿Qué sucedió? Que esos préstamos no eran para pagar el recurso que estaban tomando del dinero de los trabajadores. Sí, desde luego. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la bolita? Lo dispusieron de él y ya no lo devolvieron. O sea, se les olvidó. Se les pasó. Se les borró la partida. Yo creo que fue eso, ¿no? Se les ha de haber caído el sistema y se perdió la partida. Exacto. Sí, era muy clásico. Y quedó pues ya el problema de los trabajadores ahorita que se quieren pensionar. Pero afortunadamente tenemos un sistema de pensiones dentro de los 105 que no se tocó. Eso. En ese sistema de pensiones, los trabajadores cuando cumplen sus años de servicio van a la ventanilla, llevan sus papeles y al mes les están pagando su pensión, que oscila entre 300 y 400 mil pesos. Y es el sistema de pensiones de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Pero ese sistema no se tocó. Ese fondo de jubilación no se tocó por nada del mundo. Perdón, licenciado. Parece que nos vamos a un corte y amenazamos con regresar, mi querido licenciado. Definitivo, sí, creo que este programa el día de hoy, interesante, el día de hoy está de ilustración, señores. Y no nada más para México. Histórico. Está de ilustración para todo el mundo. Regresamos. Canal Patrio,
voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos nuevamente de regreso en su programa Proyecto 21 por un futuro mejor para México y para el mundo, ya que nuestro programa sigue siendo de corte internacional. Continuamos, mi querido licenciado. Continuamos, Pepe, pues está interesantísimo, está muy ilustrativo lo que estamos aquí comentando con el licenciado Víctor San Juan. Caray, hombre, es algo sumamente emotivo, por lo menos para mí, estar enterándonos. Yo tenía idea, pero no tenía el detalle de cómo se han manejado las pensiones en México, ni mucho menos desde cuándo el Sindicato Mexicano de Electricistas comenzó a ser sindicato y cuál era su antecedente. La creación de la presa Necaxa, que está acá en el estado de Hidalgo, que por cierto es Puebla. Bueno, pero vas por Pachuca, Tulancingo, no te vas por Tulancingo y está. Bueno, es interesantísimo. A partir de ahí se empezó a generar la electricidad en México. Así es. Empezó una compañía inglesa. Qué interesante y qué lamentable que haya sido una compañía inglesa la que decidió apoyar a los trabajadores. Y qué lamentable también que haya sido un gobierno extranjero el que puso el ejemplo. Ayúdame y te retribuyo. Y a pesar de eso, nuestro gobierno le dice a los trabajadores, ayúdame. Bueno, no les dijo ayúdame, simplemente dispuso de sus ahorros, dispuso de su economía y se le olvidó regresarles su dinero. Pero yo me imagino, en aras de la modernidad. Yo me imagino que para este asunto de retomar o tomar los recursos del sindicato tuvo que haber un acuerdo, pero ¿con quién fue? ¿No se acuerdan? Bueno, en el caso de nosotros, cuando el gobierno compra las acciones de la Mexican Light, el patrón se vuelve el gobierno. Claro. Entonces, él retenía el dinero de nuestras aportaciones y lo administraba. Pero no el sindicato. No el sindicato, no siempre fue el gobierno. Entonces, él dispuso de él, pero el fondo era nuestro. Sí. O sea, en contraprestación, el gobierno le pagaba a los que administraban ese fondo. ¿Pero en qué época? Desde 1960 para acá. Pues entonces ya estaba señor López Mateos. Después siguió Díaz Ordaz. Después sigue señor Gustavo. Sí, con López Mateos, con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría y con Portillo y de la Madrid no tuvimos problema. Empezó ya el problema después con Salinas y ya todo eso. No, pues Salinas no hubo ningún antecedente en la época del porfiriato tampoco. No, allá éramos a escondidas, ¿no? Porfiriato era otra cosa. Se manejaba la agrupación de trabajadores, era subterránea, no podía salir a la luz porque había una represión armada en contra de aquellos que se estuvieron organizando. Inclusive al primer secretario general Velasco
lo detuvo y lo intentó fusilar Venustiano Carranza. Y lo salvó los compañeros que se agrupaban en la Casa del Obrero Mundial. Pues que no era revolucionario Carranza, que no pugnaba por un cambio en el gobierno, que no pugnaba por una renovación moral, económica y política del país. Como todo mundo yo siempre he sostenido, ¿no? Yo siempre he sostenido que la revolución existió. Cambió el poder de manos de unos pillos a otros revolucionarios. Sí. Pero finalmente fueron etiquetados de la misma forma. Los más pobres. Víctor, ahora ya tocamos el tema cómo nacieron las pensiones. Ahora, ¿por qué no nos explicas un poco qué sucedió a partir de la abrupta liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza? Esa Compañía de Luz y Fuerza, desde los 60, 70, ya venía en liquidación. Y de repente, en los 80s, 90s, no tengo la fecha, la volvieron a habilitar. Volvió a quedar Compañía de Luz y Fuerza. Ya la iban a liquidar. En los 60s, en los 70s, ya estaba en liquidación. Incluso recuerdo yo que los recibos decían Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación. La rehabilitaron. Y ahora de un decretazo, de un plumazo, de un decretazo, de un periodicazo, ¿la acabaron? Sí, generalmente el asunto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se manejó siempre bajo intereses económicos muy fuertes. Claro. Es decir, para entender el negocio, en los terrenos de la Comisión Federal que atiende, la Compañía de Luz es el 1% del territorio nacional, pero en ese 1%, o sea, se vendía o se vende el 25% del total de la electricidad del país. Es un negociazo. Es un negocio enorme. Imagínate, entonces Comisión tiene el 75% del país. No, el 99%. No, el 99% del país tenía Comisión. Y de ese 99% apenas se vendía el 75% de la producción de electricidad. No, pues no era negocio. No era negocio. Comisión no es negocio, entonces. Y aquí sí, porque todos los servicios están pegaditos. O sea, en un área muy pequeña teníamos todo. Claro. Y luego ahorita más cuando pues se descubre, se inventa, no sé, que podemos tener ya el servicio de energía eléctrica a través del cable y a través de ese mismo cable el internet y a través del teléfono y a través de ese mismo de la fibra todo, óptica. Sí, la fibra óptica. Todo. Yo puedo decir que aunque todo eso lo tengamos, se sigue yendo a la luz y tardan 24 horas en regresar y arreglar el problema, entonces... Es que la Comisión Federal yo de Electricidad... Yo prefiero más a Luz y Fuerza que a CFE. Es que Comisión Federal de Electricidad es una empresa de nivel mundial. O sea, puede arreglar todo afuera, pero aquí no está fallando totalmente. Hay una cosa, o sea, la Compañía de Luz fue creada por británicos. Si ustedes observan las instalaciones que hacen los británicos allá para sus ciudades, por ejemplo, algo que me deja así, conocí bien, fue el drenaje británico, que lleva como 200 y tantos años. Y está como si se hubiera construido nuevo. Sí, o sea, hacen sus instalaciones para muchos años. A largo plazo. Exacto, fue lo que hicieron aquí. Aquí, por ejemplo, el primer cable subterráneo que metieron en el centro fue en 1922. Y ahí sigue. Un cable así, gruesote, y en ese tiempo no había plástico, forrado con algodón, con yute, con papel, precioso. Entonces un día un ingeniero, a ver, córtenle un cacho para ver cómo está. Lo cortan, lo abren y todo como nuevo. Intacto. O sea, son instalaciones que ellos preparaban para un buen negocio, pues que el negocio durara 500 años. Sí, o sea, no estarle metiendo. Sí, para no estar gastando en mantenimiento, en preventivos y correctivos, cada mes, sacando dinero para parar o reparar la fallita de que este cable se aterrizó y se fue la luz. Otra cosa de lo que me enteré cuando se me fue la luz en mi casa es que si la delegación no le paga el repuesto a CFE, CFE no puede hacer nada. Sí, ese es otro detalle. Ya son condiciones, sé que cambiaron totalmente, pero o sea, por ejemplo, eso de que se va la luz, por ejemplo, con Luz y Fuerza teníamos todo suministrado con cobre. Y funcionaba bien. Sí, pero ya lo están quitando y están metiendo aluminio. ¿Y dónde quedó ese cobre, Víctor? No sé. ¿Dónde quedó? Porque hay una pregunta impresionante ahí. ¿Dónde quedó todo ese cobre que han quitado
de todos los postes. Es más barato el aluminio, sí, pero no es tan buen conductor como el cobre. Sí. O sea, vamos a demeritar el servicio en aras de la utilidad. Y como siempre, ingresó el consumidor, ¿no? Así es, así es. Pues, ¿qué remedio? Entonces ahorita, estamos hablando de las pensiones, sí. ¿En qué repercute? No, te había preguntado, a partir de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, ¿qué pasó con los trabajadores? Hubo muchos que se acogieron a la liquidación, sí. Hubo muchos que no se acogieron. Sí, pero... ¿Y esos de la liquidación fueron liquidados correctamente? ¿Fueron pensionados? No. ¿Qué pasó con esa gente? Cuando decide el Ejecutivo extinguir Luz y Fuerza, lo pueden ver en el internet, en el cuarto parrafito así chiquito, dice que les paguen a los trabajadores conforme al contrato, a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución. Esos 3 rubros arrojan 28 conceptos. Sí, sí. Les pagaron 8. Entonces, yo que fui representante sindical, les dije, a ver, espérense tantito, porque eso está mal. Entonces ya checamos. Unos abogados nos decían, no, es que ya firmaron, que están de acuerdo. Digo, no, espera. En la escala social de nuestro país, los más débiles son los obreros y los campesinos. Todavía sí. Cuando con la revolución, sea lo que haya sido, cumplió lo suyo. Los grandes juristas plasmaron el derecho de asociación de los trabajadores y el derecho de propiedad comunal de los campesinos. Claro. Entonces, en ese sentido, cuando nace la Ley Federal del Trabajo, creo que es el artículo 5, habla de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Es decir, un obrero pues está pensando en que tiene que construir, no estar pensando en leyes. Claro. Y si viene el patrón, fírmale aquí. Sí. Oiga, ¿sabe qué es que yo no sabía? Pues sí, entonces por eso es esa cuestión de que son irrenunciables los derechos. En base a eso, nosotros estamos reclamando pues todo lo que les deben de pagar. Y finalmente, después de estos 4 años, ya el viernes es la última audiencia, acreditamos absolutamente todo. Y los 28 conceptos. Los 28 conceptos, acreditamos también que en el contrato se habla de que el fondo de reserva para jubilaciones es de los trabajadores, que el fondo de vivienda, en el caso de Luz y Fuerza, no pertenecían a la compañía. No pertenecían al Infonavit. Ellos tenían su propio fondo de casas y tenían su seguro sindical. Entonces, y aquí hubo más trampas, o sea, de repente nos enteramos que el señor Esparza, que es líder de los electricistas, Martín dice, Esparza, ya perdimos, el gobierno nos hizo una chanchullada y perdimos el patrón sustituto. Y nosotros, ay no, ¿cómo? Por eso, lo que hicimos nosotros fue a los trabajadores que estamos representando, conforme al 375 de la Ley Federal del Trabajo, claro, le pedimos a su señoría, a los magistrados, los que están en San Lázaro, los federales, que no nos sentíamos a gusto con el señor Esparza y que por lo tanto en esos 3 rubros, que es donde está la lana, pedíamos permiso para defendernos solos y nos lo dieron. O sea, no hemos perdido el patrón sustituto. O sea, todas las cosas las vamos cuidando. O sea, tú estás entonces ahorita representando un grupo de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Sí, en un principio eran 120, ahorita ya son 520 y tantos, y ahorita ya me hablaron más. Ya se sumaron más a la lucha. Entonces, bueno, todo eso pues lo estamos reclamando, ¿no? Y ahorita descubrimos más documentos que escondió el gobierno de Felipe Calderón, documentos donde se compromete el gobierno a jubilar a los trabajadores que superen los 20 años, todo el asunto. Lo encontramos el documento, ahí lo presentamos. Encontramos el documento donde el Ejecutivo dice páguenles los 28 conceptos y el secretario de Trabajo con el subsecretario de Electricidad inventan el esquema de indemnización de los 8 conceptos. O sea, todo un relajo, ¿no? Pero vaya, ya descubrimos todo y afortunadamente ya les veo otra cara a mis compañeros. En el programa pasado, hace 8 días, hablamos de políticos y su prepotencia. ¿Esto cómo se le puede llamar, Víctor? ¿Prepotencia de políticos? ¿Malos manejos? ¿Malversación de fondos? ¿Cómo se puede llamar a este tipo de triquiñuelas, por no decir pilladas, que realizan en la cúpula del poder, supongo yo que con anuencia del mismo Poder Ejecutivo, ¿sí?, para defraudar a los trabajadores? ¿Cómo se le podría llamar? Pues al recorrer yo esto he encontrado
pues diferentes adjetivos, depende a dónde vayan, ¿no? Sí, claro, y dependiendo del grupo social al que estés dirigiéndote y con el que estés hablando. Vamos a ubicarnos en un medio, más o menos. No decir que son chingaderas, porque digo, no podemos hablar de ese tipo aquí, ¿verdad? Pero sí podemos ubicarnos en un punto medio. ¿Cómo se le denominaría este tipo de lo que yo he observado, así ya en la realidad, es que muchos no entienden y no comprenden de dónde vienen las cosas. Pero por conveniencia, creo yo. No, pero a veces abrazan ese tipo de ideas. Vale. Tenemos el ejemplo de que nuestra sociedad no lee, por ejemplo. Pero obviamente repercute también en los que son políticos, ¿no? Claro. Si no conocen la historia de las cosas, o sea, yo me quedaba así porque a veces lo discutí este asunto en la Cámara de Diputados, me decían que la jubilación la tenían los trabajadores porque el gobierno era buena onda. Por dadivoso el gobierno. Yo me quedé, oiga, cálmese. Yo digo que la jubilación es un derecho de todos, ¿no? No, es un ahorro del propio trabajador. Por eso son los fondos en el ISSSTE, en el Seguro Social y todo eso. Porque el trabajador de su sueldo le quita un hilito y lo mete en una alcancía. Y la alcancía la administra el gobierno. Es por decir, si tú dejas de trabajar, se suspende ese fondo de ahorro, pero ahí sigue tu dinero. Pero debiera seguir tu dinero. Por eso, o sea, estoy diciendo, debiera. Debe seguir tu dinero. Debiera seguir. Bueno, es que pongamos así, porque luego a veces por $1, $2, sigue estando ahí al lado el fondo de ahorro. Dejas de trabajar, se suspende, pero vuelves a laborar otra vez y otra vez se vuelve a activar ese fondo, ¿no? Así es. Y hay a veces causas por las que dejamos de trabajar, a veces porque perdemos el trabajo, pero cuando es por accidente, que ya no pueda uno supuestamente moverse, el seguro te cubre eso. Claro, todo eso se prevé. Hasta ahí está la previsión. Esa es exactamente la previsión social. Exacto. Tú tienes un accidente, tú tienes un problema de salud y ya no puedes laborar, bueno, pues entonces se entiende que por eso está el sistema de pensiones, que es el que te va a sostener, quizás no a tu 100% de sueldo, un 75, un 80, o dependiendo del tiempo que tengas trabajando, te va a sostener tu fondo de pensión. Pero ¿cómo te sostiene? ¿Pero por qué puede hacerlo? Porque hay otros trabajadores que a lo mejor fallecen y no requirieron nunca el sistema. Entonces su dinero, ese también se aprovecha. Y el de todos se va aprovechando. ¿No? Pues, claro. Sí. Entonces es algo de todos y es enorme. Es como se arma el sistema de pensiones. Exacto. O sea, no es que el gobierno dadivosa y amablemente y bonachonamente pensione a un trabajador. No, o sea, ese es un error pensarlo. Pepe. Nosotros vamos aportando y vamos generando la riqueza. De hecho, tú solo vas y te das de alta en cualquier seguro social, ¿no? En el seguro social. En el seguro social, sí, es uno solo. Pero en el caso de los trabajadores de Luz y Fuerza, pues realmente creaban todo, o sea, su seguridad social la creaban todo en servicios hospitalarios, servicios de la vivienda, en fin. Yo creo que ellos creaban su propio sistema, ¿no? Claro. Sí, nosotros teníamos todo nuestro, teníamos clínicas nosotros. Llegó el gobierno y dijo, pásense al seguro, los voy a atender bien, van a ver que sí, que no sé qué. Nosotros, los convenció. Y total, bueno, nosotros pusimos el terreno y una lana y construimos una superclínica que teníamos, ¿no? Entonces, y ya al tiempecito empiezan los del seguro. ¿Y por qué esos tienen su clínica propia? O sea, empiezan los relajos. Oye, aquí veo algo histórico. ¿Recuerdas que cuando Salinas asumió el poder, 1988, si la memoria no me falla, ¿sí?, empezó a privatizar todos los servicios? Empezó a dividir a los sindicatos, a achicarlos. Tengo en mente ahorita el de los trabajadores de la industria cinematográfica, el STIC, que era un sindicato fuertísimo, tenían centros vacacionales para su gente, tenían deportivos, tenían hospitales, el hospital del STIC, tenían todo para cubrirse. ¿Cuál fue el objeto, según tu punto de vista, Víctor, que es muy respetable, de que el gobierno haya destruido a esos sindicatos tan fuertes que se bastaban a sí mismos, que procuraban a su gente, ¿sí?, jubilada, accidentada, pensionada, tenían médicos como el sindicato de electricistas, el del STIC,
como los banqueros, bueno, los banqueros han dejado más o menos con sus clínicas en su atención, pero no se me olvida ahorita otro sindicato, pero hay varios sindicatos muy fuertes que arropaban y tutelaban a sus miembros y les daban un buen nivel de vida. ¿Cuál fue el objeto de destruirlos, de buscar su desaparición, como es el del STIC, que controlaba todos los cines y controlaba quién sabe qué tanta cosa? ¿Por qué el gobierno decidió hacer eso? ¿Cuál es tu percepción? De raíz podemos observar dos cosas importantes. Una, en 1984, por ahí fue cuando apareció Margaret Thatcher, pues a través del ejército inglés y todo eso, da un giro y dice que, por ejemplo, si alguien tenía protección social en este mundo eran los británicos. Claro. Entonces entra ella y voltea todo y empieza a aventar todo hacia la iniciativa privada, igual que a nosotros deja a todos los ingleses así como viendo para el cielo, ¿no? Entonces el asunto ahí, que como esto agarró de sorpresa, yo reclamo perfectamente, dicen ellos, no, que el sistema, que la libertad y que el comer, le digo, sí, sigan con él, no hay problema, pero te regresenme lo mío, ¿no? Sí. O sea, vamos a seguirle, claro, pero regresenme lo nuestro. Claro. O sea que pero ellos acabaron con todo y no regresaron lo nuestro. Esta fue una conducta de imitación como toda la vida de México. Sí, pero aquí con doble filo. Sí, pero en Inglaterra movieron un sistema de pensiones y fortalecieron instituciones y demás, pero a los trabajadores les dejaron su dinero. No, fue parecido también. Fue parecido. O sea, también les quitaron su dinero, lo utilizaron. Pero aquí, aparte de todo eso, siguieron diciendo que iban a manejar a los trabajadores, al campesinado, para ayudar al campo, a los trabajadores para ayudar al nivel de vida, y les quitaron todo y los dejaron volando. Exacto. Entonces, y la otra vertiente es pasar a todos los trabajadores, como usted decía, que tenían sus clínicas y todo, pasarlos al Seguro Social, porque las aportaciones al Seguro Social, o sea, son enormes, y ahorita se van a sorprender con lo que estamos nosotros planteando resolver este asunto. Vemos a la gente que van por su pensión y les dan una pensión miserable. Y todos están 1,900 pesos, ¿no? Y los hacen formarse días, ¿no? Para que se las den. Sí. Lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente, y ya lo comentamos con los diputados y todos, es crear un sistema de pensiones nuevo, administrado por nosotros. ¿Ya? El gobierno... Espérame, Víctor, creo que nos están haciendo una seña, Pepe. Sí, ya lo noté, nada más vamos. Estaba dando el tiempo necesario para continuar. Bueno, queridos amigos, nuevamente seguimos con nuestro programa Proyecto 21 en busca por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Y continuamos y amenazamos con regresar, licenciado. Así es, mis queridos amigos, amenazamos con volver. No se vayan, que vienen mejores respuestas todavía. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso en su programa Proyecto Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Ya que, como ustedes saben y han constatado, que nuestro programa es de corte internacional. Pues seguimos adelante, mi querido. Y como amenazamos, mis amigos, aquí estamos de regreso. Y hoy por hoy, el programa Proyecto 21 está en el aire. Esperemos que así sigamos. La siguiente pregunta, Víctor. Aparte de que nos has ilustrado de una manera muy vehemente en relación a la forma en que se constituyó el Sindicato Mexicano de Electricistas, cómo se han manejado las pensiones, por qué está en crisis actualmente todo el trabajador en función de su pensión, por qué no se regresó, quién se llevó, como dicen por ahí, quién se llevó el queso del ratón. El queso son las pensiones, el ratón la clase más desprotegida o las clases más desprotegidas que como toda la vida pagaron el pato y pagaron las consecuencias de una toma de decisiones muy cuestionable, a mi punto de vista muy errónea. Pero ¿qué se hace, Víctor, ahora con esa situación? ¿Cómo se puede revertir ese daño causado a la clase trabajadora? ¿Ya hay algún plan? ¿Hay algún proyecto? ¿Se está trabajando en él? ¿Hay avances? Digo, son muchas preguntas, te las suelto así porque se me vienen todas a la cabeza diciendo, bueno, ¿qué se va a hacer? Ok, ya el daño está causado, el daño está hecho y los responsables a lo mejor están en París, a lo mejor están en España, en Alemania, en Irlanda, viviendo la vida de sus sueños. Siempre, sí. ¿Sí? Ok, el país está resquebrajado, el país está desmadejado en su base, la clase campesina, la clase obrera, la clase media, que cada vez se hace más chiquita y se hace más la distancia en la clase alta con la clase proletaria. ¿Qué sucede, Víctor? ¿Hay avances? Bien. ¿Quién lo está planteando? ¿Para cuándo se ve algo? ¿Va a haber alguna luz a esto? ¿Se va a ver pronto? ¿Hay algún avance ya significativo? ¿Cómo se está planeando? ¿A quién va a beneficiar? ¿A los que están afiliados a una central obrera? No quiero hablar de CTM, CROM y todas las que están. ¿O se va a beneficiar a todo mundo? ¿Ya no va a haber mexicanos de primera, de segunda y de tercera? ¿Vamos a aglutinarlos todos a un grupo, a un núcleo que se diga mexicanos y punto? Bien. Partimos, hay dichos aquí en la sociedad mexicana. Y este no es de la sociedad mexicana, es de todo el mundo. El trabajo, el ahorro y la constancia, al final de cuentas nos entregan una seguridad económica. Claro. A todos, ¿eh? En cualquier sociedad. Todo el mundo. En China, en Japón, en Estados Unidos. Trabajo, ahorro y constancia. Entonces, constancia es la costumbre, señores. No es la señora que conocemos, que se llama Constancia. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo, una probadita. La Comisión Federal de Electricidad, su sindicato, los del SUTERO, Así es. en 1949 organizan y dicen, vamos a organizar una mutualista para ayudarnos entre nosotros. Si alguien se muere, pues le llevamos a su familia y todo. Y empiezan la sociedad mutualista en el 50, aportando 10 pesos, me parece que es a la... ¿Mensuales? No, a la quincena. A la quincena. Cada 14 días que cobraban, 10 pesos de cada trabajador al fondo. Y vemos de 1950 a 1989. Y de repente dice la dirección del sindicato, ya no va a haber mutualista, ahora nos vamos a contratar un seguro en una aseguradora para cada uno de nosotros. Y entonces unos trabajadores, ¿qué vale? Espérame, primero vamos a hacer cuentas de la mutualista. ¿Cuánto dinero están reclamando en este momento los trabajadores de esa mutualista? O sea, nada más? casi De 40 CFE, años, ¿no? 40 años. 40 De años. CFE. De CFE, que están en la CTM. ¿Cuánto están reclamando en este momento? Lo acaban de decir
en la Cámara de Diputados en un punto de acuerdo. 639,000 millones de pesos. Qué bárbaro. Bueno, con esto 639,000 millones de pesos. Obviamente ¿De qué fecha acá? Del 50 para acá. Del 50 como a 1990. Lo que aportaron, pero aparte el interés que generó. Son Madre. 40 años. Entonces, miren, quiero que pensemos en esto. Ellos trabajaron, ahorraron y fueron constantes y llegaron a eso. Ahora, vamos a hablar de nuestra sociedad. Y usted hablaba ahorita de mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Pero también vamos a echarle aquí al centro de la mesa que en la sociedad mexicana tenemos una desconfianza tremenda unos de otros. Y le desconfiamos a los bancos, y le desconfiamos al gobierno, nos quedamos viendo así, nos dicen que van a hacer, y ya sabemos que no lo van a hacer. Ya sabemos que en México vivimos el efecto cucaracha. Exactamente, entonces, ahorita por ejemplo que estamos viendo esto, nosotros en la clase obrera, hemos planteado que nosotros hagamos el sistema de pensiones, aportando 7 pesos con 40 centavos, un ama de casa diario que los aporte durante 30 años. A ver, Víctor, ¿quién es nosotros? Nosotros pues somos varios integrantes de diferentes No, pero sindicatos. ¿quién es nosotros? ¿Estás hablando de la clase trabajadora? Ah, sí. Cualquiera. Que Obreros. que la clase trabajadora se va a unir Sí, para crear un fondo. claro, todos nos vamos a juntar. Ahorita estamos los del ESME, están los compañeros de los sindicatos de los soldadores, de la construcción, así nos hemos ido platicando, ok, vamos a entrar todos. Al ratito pues vamos con la Asociación de Abogados de México, Madre santa, vamos con los ingenieros. No te metas con la casa. Entonces, Menos petróleos mexicanos, menos los no, también, No, todos. también, Ah, o sea, todos. a los soldados, a los policías, a todos, No, pues, invitarlos sería a esto. increíble. Y ahorita Sería increíble. ya empezó a agarrar forma, porque les decimos, una ama de casa que aporte 7,40 diarios durante 30 años, a los 30 años, es decir, si tiene 18 años la señora, dentro de 30 años va a tener 48. A los 48 le pagamos su cuota mensual de 4,500 pesos para hasta donde el Y creador diga que ya automáticamente no. queda ¿Eso asegurada. aplica también para las trabajadoras que trabajan en casa? Sí, Todos. también. Todo mundo. Pueden ser comerciantes que anden vendiendo en la calle, que no tengan ¿Qué seguridad tendrán social, que hacer? todo. ¿Estar afiliados a algún lado? Los vamos a afiliar. El problema, eso ya lo salvamos. Ahora, A través de un padrón. me ¿cuál imagino. sí, pero ¿cuál es el problema real? Que todos los que estamos platicando esto y organizando esto, no le tenemos confianza al sistema bancario mexicano. La realidad. Pues es que ¿cómo Entonces, le vamos a tener confianza, Vic? Pero nosotros también Pues entonces, para acá, ya allá. platicamos con algunos compañeros de la Organización Internacional del Trabajo. Y se quedaron así. ¿Están haciendo? Sí, estamos haciendo eso. ¿Qué necesitan? Necesitamos que nos pongas en contacto queremos hablar con un banco suizo, un banco finlandés o un banco sueco, donde eso a sí, través ahí sí. de que yo vaya a depositar mis 7 pesos, en lo que los deposite se vayan en línea para allá. A lo mejor ustedes dicen son 7.40, pero si el banco quiere sus No 50 centavos, no se paga. volverá un capital golondrino ese. No, allá está seguro, allá es otra cosa. Es toda la seguridad. Los bancos de aquí son españoles, perdón. Sí, Pero digo, siempre están bajo Banorte las es el condiciones único del que se gobierno. presume siempre nacional. siguiendo las reglas Sí. que impone el gobierno. Por eso es que son realmente tranzas y les permite al gobierno hacer las No, cosas. no, fíjate que no, Pepe. Ciertamente, la economía bancaria se rige a través de una normatividad muy definida. Pero cuando el gobierno ha querido decirle al sistema bancario, bájame un poquito los intereses para que el pueblo respire, de inmediato hay una práctica oposición. no ¿Por funciona. qué? Porque los banqueros en México son los peores agiotistas del mundo. Ándele, Te eso sí. prestan al 10, ¿sí? Pero tus ahorros te los pagan al 2. Ándele. Ya no hay diferencia. Tú metes dinero al banco y quieres vivir del dinero que tienes en el banco, No rinde. te pagan un 3, un 4% anual, Sí, más abajo de la tasa de interés legal. ellos cobran Ah, 10, sí. pero si tú le dices al banco, oye, préstame, te dice sí, es el TIE más 30 puntos, más no sé qué, más no sé cuánto, te hacen unos esquemas actuariales tan insondables que terminas pagando el 100% anual y a veces no te alcanza.
Sí, desgraciadamente sí, Así es. sucede. Entonces, Por eso es la falta de confianza al banco. no hay confianza en ellos. Pero lo que yo siempre aclaro es que todas esas cosas, precisamente, todos esos movimientos que tú dices y que a veces uno como ciudadano común y corriente no entiende, porque es muy complicado, porque ellos así lo manejan. El gobierno permite que el engaño se dé. ¿Por qué? Porque No es que a veces respalda. no es que permita. La presión económica Bueno. es Pero terrible. lo permite. O me mantienes en esta posición de intereses, o me mantienes en esta base, Ándale. en esta tasa, Lo que o ahorita- saco mi capital y me lo llevo. Sí. Lo que ahorita están haciendo Presión muchos económica. bancos es quitar el dinero que tienen en sus cuentas para presionar el pago. Exacto, esa Sí, fue otra. está bien. Dime en qué parte del mundo se autoriza que si tú tienes una deuda y tu aval tiene dinero, el banco va y le quita el aval y dice eso lo va a pagar. Oye, ¿es una violación a la Constitución? Sí. Se hacen justicia de propia mano y dicen, ¿y quién me dice que no? Fueron a ver al Pero, gobierno, y el eso es papá lo- gobierno autorizó. Y eso es lo que Claro. vemos. Cóbrate. Es lo que yo te estoy explicando. No, pero cantidades millonarias, Víctor. ¿eh? Sí. Millonarias. Claro. Y te sé de muchas. Entonces ahorita, en forma sencilla, bueno, estamos hablando con ellos Sí. para que el dinero se vaya para allá y analizando ya la Constitución en sus formas más claras y nítidas. Dice ahí que todos los mexicanos somos iguales en el artículo 1 y que podemos dedicarnos a esto y lo estamos haciendo tal cual, estamos ahorrando para tener unos centavos cuando estemos viejos. Es todo el trabajo. No vamos a hacer más, lo vamos a tener allá. Afortunadamente ya nos hicieron caso en varios sindicatos. ¿A qué horas empezamos a aportar? Hasta que no tengamos la Se cuenta segura. constituya la cuenta. Sí, Claro. entonces ese es el asunto. Y por otra parte aquí seguiremos picando, ahí regréseme la lana, ¿no? Pues, Sí. pues lo tenemos que hacer. Víctor, ¿tú crees que sí nos regrese? Ya hay resultados, Ya me ¿no? estoy sumando Este reclamo. a la lucha. ¿Tú crees que sí regrese el gobierno, el dinero a los trabajadores? Yo le voy a... De forma global, le por voy lo a- menos. quiero responderle con forma particular. En el caso de Luz y Fuerza, les digo a los muchachos, les hicimos el estudio actuarial. A ver, a ti te deben tantos millones de lo que ahorraste para esto y esto. Entonces, en promedio, son como 13, 14 millones por trabajador, que son 40,000 trabajadores. Entonces, lo que cuantificamos, y vamos a llegar con el gobierno, oiga, pues les debe tanto. Es que no tengo dinero para pagar, pues, no hay problema. Devuélvales los fierros viejos y que los muchachos den el servicio y que la empresa sea de ellos. No hay bronca. Y ahí muere. Sí. Entonces, Esa sería una salida muy salomónica, fíjate. ¿Recuerdas lo que decorosa, sucedió con la empresa Pato Pascual, Sí. con Canadá? Sí. Que Boeing. creo que era una Es es la eso. misma. Creo que fue un español, si no me falla la memoria, el dueño de la empresa. Se fueron los trabajadores a huelga. Dijo el patrón, no tengo para pagar, háganle como quieran. Los trabajadores dijeron, bueno, dame los fierros, dame las instalaciones, Las de ahí herramientas, me sí. cobro. Y se pusieron a trabajar. Empresa que fue como hace 25 años que tuvo ese conflicto. Según No, yo un tengo poquito entendido más, que fue por 30. bancarrota, ¿no? Que se Por fue a la eso, bancarrota. es lo Declaró en mismo, quiebra, es lo mismo, pues. es quiebra. Ok. ¿Y qué pasó? la Los realidad. trabajadores la tomaron y siguen trabajando. Creo fue una de las primeras cooperativas grandes que se formaron aquí en México. Ujú. Y al día de hoy siguen trabajando. Funciona muy bien. Algo parecido va a al ser 100%. Sí, nosotros acá le escribimos luego a la reina Isabel, recordándole todo lo que pasó. No me digas. Y le dijimos que... Contestó su Bueno, majestad allá en Inglaterra. Le planteamos la historia, sus palabras de ella y todo, y le decimos que estábamos recuperando las cosas para No, nosotros. Que si estaba de acuerdo ella, que si ganábamos, ser nuestra socia. Y dijo, luego platicamos. ¿En serio? Sí. Pues a ver, ¿no? Pues todo. No quiso sumarse a la lucha. Dijo, no, Todavía no. vamos a respetar la soberanía de México y sus trabajadores. Pero ¿hay alguna perspectiva de que sí se pueda llegar a hacer algo? ¿Con ella o con otras? O personalidades claras en la vida pública mundial, ¿no? Se puede. O sea, ya hay pláticas. Sí, sí, sí. ¿Qué tan Sí. avanzadas van? Hay pláticas avanzadas y serias de realmente lo que quieren estas personas con una empresa así, pero bueno, quién sabe si Pero se... nada en concreto Ahora, todavía. Víctor, pues no, hasta una que no ganemos. última pregunta ya muy personal. ¿Cuál es tu posición frente a Martín Esparza? De totalmente desacuerdo. O sea, él ha
cometido una serie de pecados que inclusive estuvo de acuerdo con el gobierno en hacer esto. Tenemos los O sea, datos. no representó realmente a los trabajadores, no veló por sus intereses. Así es. Lo que hizo fue venderlos. Exactamente. Como, Entregarlos. como cualquier charro sindical. Entregó a su gremio a manos del poder. Peor que Judas, porque ni besito les dio. A lo mejor no le dieron 30 monedas, a lo mejor le dieron unas 300. Yo creo que todos los manejos que está haciendo Martín Esparza y rindiendo cuentas a los trabajadores medio chuecas ahí, todo eso, me imagino que es para beneficiarse de él. Claro. ¿Verdad? O sea, ¿Cuántos millones llegan de otros sindicatos Vic, del mundo? ¿no has tenido problemas en relación a presiones externas por realizar tu labor frente a Martín? Sí, como no. ¿Sí has tenido presiones? Sí, claro. ¿Te han amenazado? ¿Te han puesto en riesgo en algún momento? Sí, lo que pasa que, o sea, sé que lo hacen. Un día lo topé de frente y en la carretera. Ajá. Así, me bajé al baño, en esa ocasión él también estaba ahí. Nos vimos así, hizo así como que yo le dije, ¿qué vale? Nada más. Y ya nos pasamos, ¿no? Pero sí he visto, me han mandado mensajes, pero generalmente los trabajadores me guardan cierto respeto, saben pues lo que... Porque saben tu trayectoria, Así es. saben el desempeño que has tenido en relación a la defensa de sus derechos. Y nos mantenemos respeto, pues. Pues mis queridos amigos, es un placer estar con ustedes, pero para mí en lo personal es un placer estar aquí con Víctor San Juan, que nos ilustra de manera tan sencilla, tan clara, pero tan precisa, la forma en que ha venido evolucionando todo nuestro sistema sindical en México, tomando como ejemplo, claro está, el sistema mexicano de electricistas. Luego entonces, como el tiempo nos mata en este programa, nos queda por despedirnos. Héctor, ¿qué tienes que comentar? Bueno, empezando, pues le mando un saludo a mi mamá que está allá afuera. Estoy un poco delicada de salud, por eso no pude venir esos días. Pero prometo y amenazo con regresar para que no me extrañen tanto. No, no es cierto. Y bueno, ahorita pues andamos en varios proyectos y muy pronto los mantendré informados. Ok. Licenciado. No, les agradezco mucho la invitación, siempre es ¿Algún saludo en me especial encanta. para alguien? No, pues para mis compañeros ahí en el sindicato. Perfecto, Vean que bien, estamos bien. trabajando y que estamos haciendo. Manda un saludo, una carita feliz. Ah, sí, No sí. seas así, no lo Que ignores. nos están viendo ahorita, bien, y nos han apoyado así Perfecto. muchísimo y siempre ha estado con Siempre saben nosotros. con ustedes. Licenciado Héctor Arroyo, por Pues favor. yo tengo mucho todavía en el tintero, tengo muchas preguntas, lástima que ya tenemos el tiempo encima, pero amigos, vamos a comprometer, así como hemos comprometido a otros de nuestros invitados, vamos a comprometer a Víctor frente a las cámaras, que en un futuro próximo, no muy lejano, esté nuevamente con nosotros para darle seguimiento a toda esa gestión titánica, a toda esa gestión de aglutinar a los trabajadores del país. Víctor, de verdad te felicito por tu labor, te felicito por todo lo que haces dentro del medio en el que te desenvuelves, por correr riesgos de manera a veces innecesaria, por defender tus ideales, por defender tu pasión, por defender a los trabajadores. Ojalá tengamos en el país un poquito más de gente como Víctor, que de verdad trabaje en función de lo que cree, no de los proyectos o de las presiones del exterior, que trabaje con el corazón. Mexicanos así nos hacen mucha falta. Por lo demás, mis queridos amigos, Héctor Arroyo, su servidor y amigo, les dice hasta pronto y recuerden, contra la corrupción, la denuncia. Si ustedes no denuncian los hechos delictivos de los que se enteran, la corrupción va a continuar, va a seguir reinando en este país. Hemos de combatirla todos, uno por uno, desde nuestra propia trinchera hasta nuestro medio de comunicación. No saben cómo denunciar, señores, aquí está su programa Proyecto 21, ahí en pantalla ha aparecido un banner, hay teléfonos, hay información de correo electrónico donde se pueden contactar con nosotros. No lo duden, serán respondidas todas las llamadas. Pepe. Gracias, licenciado Héctor. Sí, tengo que mandar saludos
al licenciado Roberto Villaseñor, que es nuestro presidente de aquí del Consejo de Organizaciones Sociales, y también a nuestra colaboradora en cabina, María Isabel Villaseñor también, y desde luego también quiero mandar un saludo para la señorita Rosalinda Cruz, que nos escucha allá por Nueva Orleans, allá en Estados Unidos. De verdad, Pepe, ¿qué pasó? Déjame interrumpirte un segundo. Yo tengo un saludo que enviar a la licenciada Itzel, allá en el estado de Oaxaca. Prometido, licenciada, un saludo desde la Ciudad de México, desde esta humilde cabina, pero con mucho cariño, con mucho amor. Sí, bueno, también pues creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, su servidor y amigo José Vallejo Zárate les agradece en lo que vale su presencia, su atención para su programa Proyecto 21, por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Y hasta la próxima. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.